4, versículo 7. ¿Todo lo tenemos, hermanos? Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor y dice así de la manera siguiente, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Deuteronomio capítulo 4, versículo 7 dice así: porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está el Señor nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Pueden tomar su lugar, hermanos y hermanas, en esta hermosa tarde, alabando y glorificando el nombre precioso del Señor. En este día 14 de diciembre del año 2025, hermanos, quiero continuar con la segunda parte de este tema, un Dios tan cercano. Es la segunda parte de este mensaje, hermanos, un Dios tan cercano. Dios bendiga a los hermanos que nos están mirando a través del Facebook, que nos van a mirar en alguna otra oportunidad. Que Dios les bendiga en cualquier lugar a donde se encuentren. Y hermanos, a todos los que estamos aquí en esta tarde, vamos a prestarle mucha atención a la palabra del Señor. Y hermanos, sería bueno que nosotros nunca nos olvidáramos que cada mensaje, hermanos, no debe terminar cuando nosotros decimos, ya terminó de predicar el pastor o el predicador, sino el mensaje, cada mensaje debe terminar en nuestras vidas. Yo les decía en días pasados, es decir, predicamos la palabra del Señor y luego la tenemos que traer a nosotros para ponerla por práctica. Y en esta tarde, hermanos, Dios nos quiere recordar, al igual que el pueblo de Israel. Dios le dice a su pueblo Israel, si usted mira desde los versículos 1 en este capítulo 4, Dios les demanda obediencia a su pueblo Israel, que le obedecieran. Y llegan el versículo 7 y les hace una pregunta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos como lo está el Señor nuestro Dios en todo en cuanto le pedimos? Les hace una pregunta y le dice, mira, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos como lo está el Señor nuestro Dios en todo en cuanto le pedimos? Ahora, los hermanos que venimos el día martes, hermanos, miramos, ¿verdad?, lo que dice los versículos, por ejemplo, Génesis 28, 16, Daniel 10, 2 y 13. Miramos lo que dice ahí la palabra del Señor. Y solamente, hermanos, para nosotros, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos no nos vayan a traicionar, no nos vayan, hermanos, a llevar por otro lado, porque hay quienes luego, ¿verdad?, su mente humana dice, bueno, estas palabras o esta promesa o este pacto fue para el pueblo de Israel. Mas sin embargo, hermanos, yo quiero llevarlo rápidamente a algo que nos enseña la palabra de Dios para que nosotros también podamos hacer viva esta palabra y que podamos sentirnos como pueblo de Dios. Efesios capítulo 2, busquen en sus Biblias, hermanos, en Efesios capítulo 2, y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en los versículos 12 y 13. Gloria a Dios. ¿Tienen Efesios capítulo 2, hermanos? Leamos lo que dice la palabra del Señor, hermanos, en los versículos 12 y 13, para que podamos entender la palabra de Dios en esta preciosa tarde. Dice así, Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13 dicen así: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Les quise leer esto rápidamente, hermanos, para que nos demos cuenta que las palabras que Moisés les dice de parte de Dios en Deuteronomio 4:7, cuando les hace una pregunta, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos
como lo está el Señor nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Esas palabras también son para nosotros, los que en otro tiempo estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, los que no somos de sangre judía, hermanos, pero que un día el Señor nos alcanzó, el Señor llegó a nuestra vida y desde ese momento nosotros pasamos a ser pueblo de Dios. Es decir, que el Señor nos acercó a Él. Y ahora, hermanos, yo les pregunto en esta tarde, ¿cuántos hemos creído en el Señor, hermanos? Todos los que hemos creído en el Señor, hermanos, nos hemos acercado al Señor, no por méritos propios, nos hemos acercado por los méritos de Cristo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, nos ha acercado a Él. Y hermanos, ahora tenemos la promesa, al igual que el pueblo de Israel, cuanto Dios le dice por medio de Moisés, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos como lo está el Señor nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Es decir, mira Israel, qué nación grande hay que tenga un Dios tan cercano como lo está el Señor nuestro Dios en todo en cuanto le pedimos. Hermanos, nosotros también veamos esto. Yo le decía a los hermanos el día martes, yo nunca me imaginé, hermanos, ser parte de un pueblo que tuviera un Dios tan grande. Yo le pregunto a Dios y le digo, Señor, yo, un hombre que nació por allá en México, en un estado de Oaxaca, un hombre que cuidaba cabras, Señor, se me ha revelado, me has acercado a ti, me has hecho partícipe de ese pueblo que tiene un Dios tan grande, Señor. Y usted, hermano, hermana, hoy tiene la tecnología en su mano y ponga, ¿qué nación grande hay que tenga el Dios más grande? Solamente lo tiene el pueblo de Israel y todos los que hemos creído en Cristo Jesús. No hay otro Dios tan grande como el que tenemos nosotros, hermanos. No hay otro Dios como el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No hay otro Dios. Es el único Dios que está en todo lugar, porque Él es omnipresente. Aparte de Dios, hermanos, no hay otro Dios. Yo quiero decirles, hermanos, y Dios sabe que no ando buscando mirar cosas para traerles un mensaje. Pero el día de ayer fui con mi familia a cierto lugar y pasamos por un lugar donde venden imágenes. Y yo creo que estaba un local como este o más grande, lleno de imágenes de todo tamaño, hermanos, desde el más pequeño hasta el más grande. Y hermanos, yo no dije nada, pero allá dentro de mí empecé a ver, empecé a sentir y digo, qué triste es que alguien ponga su confianza en una imagen que está en este local, que la tienen que venir a comprar y llevársela cargando a su hogar y pensar que ese es su Dios. Mas sin embargo, hermanito, yo quiero decirles, no es solamente hoy en la actualidad cuando hay imágenes, dioses, desde el tiempo del pueblo de Israel, cuando estaban en Egipto, ya había dioses, había imágenes. Y Dios tiene que venir, hermanos, y preguntarle a Israel a través de Moisés, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos como lo está el Señor nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Hermanos, no hay otro Dios tan grande. Podrán hacer dioses grandes, una imagen, hermanos, hecha de manos humanas, pero quiero decirles, no deja de ser una imagen. Pero el Dios que tenemos nosotros, no es cierto el último canto que cantábamos, que Él es, ¿qué, hermanitos? Rey de reyes
y Señor de señores. Nuestro Dios es Rey de reyes y Señor de señores, hermanitos. Nuestro Dios es el único Dios grande y poderoso. Nosotros podemos ser 2, 3, 4, 5, pero hermanos, el Dios que tenemos es el Dios invisible. El Dios que hizo los cielos y la tierra. El Dios todopoderoso, hermanitos. Por ello quiero decirles, la iglesia del Señor, tenemos que entender esto, hermanitos. ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos como lo está el Señor en todo en cuanto le pedimos? Debemos saber que cuando hablamos con Dios, no estamos hablando con una imagen, no estamos hablando con un hombre, estamos hablando con el Dios que es espíritu, hermanitos. Cuando nosotros sabemos quién es Dios, hermanitos, miren, hermanos, nosotros no vamos a acercarnos a Dios como a cualquier persona. Nos vamos a acercar confiadamente y hablar con Dios con toda confianza, con toda seguridad. Por ello, hermanitos, miren, cuando nosotros miramos, por ejemplo, el Salmo 95, el salmista hace una invitación y dice: venid, aclamemos, adoremos a Dios, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Y dice en el versículo 3, porque Él es Dios grande, mayor que todos los dioses. Y nosotros, hermanos, cuando vengamos a la casa de Dios, cuando sabemos quiénes somos, que somos un pueblo redimido por el poder de Dios, somos un pueblo que tenemos a un Dios espíritu, a un Dios, hermanos, el cual cuando sabemos quién es, decimos: yo sé que Él está aquí, y venimos a este lugar, lo adoramos. Cuando nos arrodillamos, no nos arrodillamos delante de una imagen, no nos arrodillamos delante de estos aparatos. Aquí está el Señor, lo creemos, lo sabemos, porque Dios es espíritu y Él llena toda la tierra, dice su palabra. Y cuando nosotros estamos en este lugar, adoramos a Dios, porque es el Dios que quien le dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana, cuando le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Y dijo: cuando venga el Mesías, Él nos va a decir todas las cosas. Porque ustedes los judíos dicen que en Jerusalén se debe adorar, y nosotros adoramos aquí en los montes altos. El Señor le dijo: mujer, créeme, que la hora es, y ahora es cuando los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando nosotros sabemos, hermanos, quién es nuestro Dios, oh, déjame decirte, iglesia, nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque es Dios, hermanos, el que nos responde. Es el Dios que nos contesta. Quizá no hemos recibido respuesta como hemos querido, pero muchas veces hemos visto la bendición de parte de Dios. Muchas veces le hemos clamado a Dios y el Señor nos ha respondido. Muchas veces, hermanos, hemos pedido a Dios y Dios ha contestado a nuestras oraciones. ¿A cuántos Dios nos ha contestado nuestras oraciones, hermanos? Dios ha contestado nuestras oraciones. Por ello, hermanos, Dios a través de Moisés le dice al pueblo de Israel: porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos como lo está el Señor nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Ustedes se recuerdan que Daniel, dice la palabra del Señor, que desde el primer día que oró, desde ese día Dios contestó su oración. Pero habían pasado 21 días y vino el ángel para decirle: Daniel, desde el día que tú te humillaste, te acercaste delante de Dios, tu oración fue escuchada. Pero se interpuso el rey de Persia, es decir, hubo estorbos,
Hubo alguien que hermanos, interpuso en la oración de Daniel, pero su oración había sido escuchada. Yo quiero decirte, en ocasiones quizás no vamos a escuchar o no vamos a recibir, la respuesta del Señor rápidamente, porque en ocasiones hay potestades que se interponen, pero hay poder en el nombre de Jesús, porque hay un Dios grande y poderoso que cuando Él quiere bendecirnos, hermanos, no hay quien se interponga, no hay quien pueda decirle no. Y también, hermanos, muchas veces Dios va a contestar, pero no a nuestra manera, porque no es cierto. Por ejemplo, hace ya 2 años que falleció mi madre y ella murió de cáncer, y yo le oré a Dios y le pedí a Dios que la sanara, y yo quiero decirles, no la sanó el Señor, pero ¿acaso Dios no me escuchó? Claro que Dios me escuchó, pero esa era su voluntad. Ese era el tiempo que Dios le había prestado de vida. ¿Y qué le vamos a hacer? No vamos a pelear con Dios, hermanos. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios, porque al que Dios quiere, Él lo sana, y a quien Él dice hasta aquí llegaron tus días, pues hasta ahí llegó el fin del hombre y de la mujer, hermanito. Entonces yo quiero decirles, tenemos que aceptar la voluntad de Dios, hermanos, porque si no, déjeme decirle, si dijéramos que Dios va a contestar como nosotros queremos, hermanos, pues entonces nadie se muriera, hermanitos. Entonces todos sanaríamos, todos, aunque sean viejitos, arrugados, todos por ahí vamos a estar. No, mis hermanos, Dios contesta, pero conforme a su bendita y eterna voluntad. Y Él es soberano, Él es grande, y Dios sí nos escucha. ¿Acaso cree que Dios no nos mira cuando nos arrodillamos y lloramos y derramamos nuestras lágrimas? Dios nos mira, Dios nos escucha, pero esa es la voluntad de Dios, hermanos. Entonces nada más que nosotros en ocasiones queremos que Dios conteste a nuestra manera, y muchas veces no va a ser a nuestra manera, va a ser a la manera de Dios. Pero Dios tiene todo bajo control, hermanitos. Dios tiene todo bajo control, porque, hermanos, Dios a su pueblo Israel muchas veces lo libró de sus enemigos. Ellos muchas veces no tuvieron que hacer nada, era Dios. Hermanos, hay una parte de la Biblia que dice que el Señor soltó avispas. Las avispas hicieron huir a sus enemigos. Imagínense, Dios tiene poder para glorificarse de una manera muy especial. Por ejemplo, hermanos, dígame un ejemplo usted de un hombre que le clamó a Dios y Dios le respondió en el mismo momento, hermanitos. ¿Quién lo tiene, hermanos? Por ejemplo, el profeta Eliseo, ¿se recuerdan ustedes, hermanos? El profeta Eliseo dice por allá en Segunda de Reyes capítulo 6, hermanos, de los versículos 8 en adelante, habla de que el pueblo de Israel estaba en guerra contra el pueblo de Asiria, y vinieron los sirios contra Israel, pero el rey de Israel siempre, hermanos, se les adelantaba, porque entre ellos estaba el profeta Eliseo, y les descubría siempre los planes que tenían los sirios para con ellos. Y se enojó el rey de Siria y le dijo a su gente: ¿quién de ustedes está con Israel? Porque se da cuenta de todo lo que hacemos. Y alguien le dijo, había alguien que le dijo: Señor, no es que alguien esté contra ti, que esté contra el pueblo de Israel, es que allá está el profeta Eliseo. Es que allá está Eliseo, y Eliseo le dice todo lo que nosotros vamos a hacer. Y dijo: vayan y tráiganmelo. Y cuando llegaron a donde estaba Eliseo, dice, hermanos, de los versículos 15, que se levantó el criado de Eliseo y miró, dice, la ciudad sitiada. Y dice que dijo: ah, Señor, estamos rodeados. ¿Y saben qué le dijo Eliseo, hermanos? No temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Fíjense, hermanos, la confianza de Eliseo.
Sabía Eliseo quién era Dios, hermanos. Y dice que Eliseo oró y le dijo: Señor, ábrele sus ojos para que vea. Hermanos, y dice la palabra de Dios, eso usted lo puede leer en 2 de Reyes 6, hermanos, el versículo 17 dice que cuando miró el criado de Eliseo, había carros de fuego y caballos de fuego. Y a mí siempre me ha llamado la atención desde el día que leí esa porción de la palabra de Dios, porque no dice que estaba alrededor de ellos, dice que había carros de fuego y carros de caballo alrededor de Eliseo, alrededor del profeta de Dios. Imagínese usted, hermano, en ese mismo momento cuando Eliseo le dijo: Señor, ábrele sus ojos para que vea. No es que estaba ciego el hombre, él miraba, hermano, la ciudad sitiada, miraba rodeada la ciudad. Mas sin embargo, cuando se le abrieron los ojos espirituales, miró a Eliseo, al profeta de Dios, que estaba rodeado de carros de fuego y carros de a caballo, hermanitos. Oigan, eso, hermanos, eso está tremendo. Y luego, hermanos, vienen los enemigos, vienen los sirios, y ora otra vez Eliseo y dice: Señor, te pido que les mandes una ceguera. Y Dios los hirió con una ceguera. Y todos, hermanos, dice la palabra del Señor, que Eliseo dice: vénganse, los voy a guiar. Y saben, los llevó a donde estaba el rey de Israel. Y cuando llegaron allá, hermanitos, el rey de Israel dijo: los voy a matar. Y dijo: tú no los vas a matar. Tú vas a matar a quien tú hayas detenido, a quien tú hayas, como diciendo, lo hayas arrestado, en otras palabras, pero tú no los vas a matar. Ponles comida, dales de comer. Y les dieron de comer en vez de matarlos. Pero lo que vamos, hermanos, es esto: que Dios es un Dios grande, un Dios del cual dice su palabra en Deuteronomio 4:7. Le hace una pregunta a Dios, a su pueblo Israel, y le dice: porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos como lo está el Señor nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Eliseo le pidió a Dios y Dios se glorificó en ese momento. El Señor respondió a sus oraciones, hermanos. Ese es el Dios que tenemos nosotros. Dios, hermanos, puede contestarnos en este mismo momento. En los días del Señor Jesús, hermanos, a muchos sanó al instante. Los levantó porque Él es Dios, hermanos. Él era Dios manifestado en carne y Él tenía poder. Y a muchos también no. Yo quiero decirles, ese es Dios, el cual obra y responde conforme a su infinita misericordia, hermanitos. Pero Dios siempre nos oye. Dios, hermanos, está en todo lugar. No hay otro Dios tan grande, hermanos, como el Dios que tenemos nosotros. No hay otro Dios aparte de Dios, hermanos. El Dios de Israel es el Dios de los gentiles, de los que hemos creído en el Señor, hermanitos. Dios, aquel que hizo los cielos y la tierra, ese es tu Dios, hermano. Ese es nuestro Dios, hermana. Usted que está aquí en esta tarde, mire, nosotros deberíamos ser como el salmista cuando él dijo: Señor, cuando miro los cielos, las estrellas y todo lo que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que de él tengas contentamiento? ¿Qué es de él para que te acuerdes de él? En otras palabras, un Dios tan grande que no tiene necesidad, hermanitos, de que diga: yo necesito a alguien que me alabe, que me cante. No, Él tiene alabanza por todos los días, las 24 horas. Pero Él se acordó de nosotros. La Biblia dice: y se acordó Dios de su pueblo Israel. Cuando estaban allá en Egipto, gimiendo, clamando, se acordó Dios de ellos. Dios también miró nuestra necesidad y se acordó de nosotros.
Y hoy estamos por gracia, estamos aquí en una iglesia y hoy somos pueblo de Dios. Ahora, hermanos, reconozcamos que tenemos a un Dios grande y poderoso. Un Dios que va donde quiera que vayamos, hermanos. Un Dios que cuando sacó al pueblo de Israel, hermanos, ahí va delante de ellos. Nunca los dejó. Dice la palabra del Señor, hermanos, que cuando el pueblo de Israel había salido, tenían el mar por delante y a los egipcios detrás. Y Dios puso como una nube oscura y dice que no se pudieron acercar los egipcios al pueblo de Israel. Haga de caso que el pueblo de Israel podía mirar a los enemigos que allí estaban, pero los egipcios no podían ver al pueblo de Dios. Dios los protegía. Dios cuidaba de ellos. Ese Dios es el Dios que tenemos nosotros. Es el Dios del cual dice el salmista en el Salmo 91:1. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que está bajo el abrigo del Señor tiene la cobertura de Dios, tiene la protección de Dios. Por ello yo le decía a los hermanos el día martes, y uno de los hermanos leyó el Salmo 46:1 cuando dice: porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Porque, hermanos, ¿qué es cercano para usted, hermanitos? ¿Qué entendemos nosotros? Cercano, lo busqué en el diccionario secular, quiere decir, hermanos, próximo, inmediato. Cercano está el Señor, próximo, inmediato. No crea usted que Dios está hasta allá, que Dios está ocupado y dice: espéreme. Dios está próximo. Por eso el salmista dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Está próximo para socorrerte. Está inmediato ahí el Señor para ayudarte. Hermanos, Dios ahí está para ayudarnos, hermanitos. Entonces nosotros lo que debemos reconocer es que, al igual que el pueblo de Israel, le hacen una pregunta y le dicen: porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos como lo está el Señor nuestro Dios en todo en cuanto le pedimos. Dios es único, hermanitos. Dios es único. Por ello nosotros debemos entender que, al igual que el pueblo de Israel, nosotros tenemos a un Dios grande. ¿Cuántos creemos que ese Dios está en este lugar, hermanitos? Miren, hermanos, podría yo leerles muchos versículos de la palabra de Dios, mas sin embargo, hermanos, yo quiero decirles que a veces le digo: Señor, ayúdame y dame gracia para poder comunicar tu mensaje, Señor. Miren, vamos a leer una porción de la palabra de Dios, hermanos, un pasaje muy conocido, y vamos a ver que Dios es un Dios que responde, un Dios, hermanos, al cual cuanto se le invoca, Él responde, porque Él está cercano. Primera de Reyes, capítulo 18. Busquen en sus Biblias, hermanos, y vamos a mirar aquí lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer, hermanos, nos vamos a ir despacio, de los versículos 20 al 39. Cuando tengan Primera de Reyes, capítulo 18, me indican con un amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 20 al 39, dicen así: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Versículo 22. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta del Señor, mas los profetas de Baal hay 450 hombres.
Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió. ¿Cómo dijo el pueblo, hermanos? Bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal. ¿Desde cuánto, hermanitos? Desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás están meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a la costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Versículo 29. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Veamos, detengámonos ahí, hermanos. Que aquí vemos nosotros cómo Elías había retado a los profetas de Baal que, hermanos, hicieran una cosa, que iban a ofrecer un buey en sacrificio, y el Dios que respondiera con fuego, ese era el Dios verdadero. Y así lo hicieron. Y Elías dijo: bueno, ustedes son más, yo solamente soy un profeta del Señor, yo solo soy uno, ustedes son muchos, les doy el privilegio que lo hagan ustedes primero. Nada más que no vayan a poner fuego debajo del altar. Y luego prepararon el buey, prepararon todo, hermanitos, como ellos lo hacían. Y dice que empezaron a clamar a Baal, a gritarle, y no sucedió nada. Y dice que Elías dijo: grítenle, a lo mejor está ocupado, a lo mejor viene en camino, háblenle. Y no sucedió nada, hermanitos. Y dice la palabra del Señor en el versículo 29, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Sigamos leyendo la palabra de Dios, hermanos. Veamos entonces, dice el versículo 30 en adelante. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar del Señor que estaba arruinado. Y tomó Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra del Señor diciendo: Israel será tu nombre. No nos olvidemos que a Jacob se le cambió el nombre a Israel, hermanos. Entonces dice el versículo 32, edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad
4 cántaros de agua y derramadlos sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Señor Dios de Abraham, de Isaac, y aquí no nombra el nombre de Jacob, sino ya dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, el Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres Dios, y tú vuelves a ti el corazón de ellos. Versículo 38, mire la respuesta de Dios, hermanos. Esto es una gran verdad, esto no es un cuento, no es una historia que está solamente escrito en un libro. Esta es palabra de Dios, hermanos. Y dice el versículo 38, entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Versículo 39 dice, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, el Señor es Dios, el Señor es Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta tarde, hermanos? Hermanos, ese es el Dios del cual les estaba diciendo Moisés al pueblo de Israel de parte de Dios en Deuteronomio 4:7. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos como lo está el Señor nuestro Dios en todo en cuanto le pedimos. ¿Qué nación hay que tenga un Dios que cuando le clamen, cuando le pidan, le responde? No hay ningún Dios que pueda responder como lo está el Señor nuestro Dios. Veamos aquí, 400 profetas de Baal le clamaron a Baal y no sucedió nada. Dice que danzaban, hermanos, se cortaban y hacían tantas cosas como era su costumbre y no sucedió nada. Yo quiero decirles, hoy en día, hermanitos, mucha gente puede seguir clamando, puede seguir pidiendo a sus dioses, pero hermanos, la verdad es que esos dioses son dioses muertos, dioses hechos por manos de hombres, dioses que no tienen poder, dioses, hermanos, que no pueden hacer el bien ni el mal. Pero el Dios que tenemos nosotros, hermanos, es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Es un Dios único, hermanitos. Es decir, no hay otro como nuestro Dios, hermanos. ¿No es cierto que a todas las imágenes le sacan una copia, hermanitos? A todas las imágenes, hermanos, ¿verdad? Por ejemplo, cualquier imagen, hay una imagen grande por allá de cualquier país o nación, hermanos, y ya tienen la imagen grande. Y los que han creído en esa imagen, se han hecho una copia y la tienen con ellos. O las venden por ahí los que hacen comercio con las imágenes. Pero hermanos, no son más que copias y imágenes. Pero el Dios del cual dice la Biblia, hermano, no es la copia de ninguna imagen, no es la copia de ningún Dios. Es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Es el Dios que nos formó. Esto es lo que yo quiero que nosotros entendamos en esta noche o esta tarde, hermanitos. Nunca se sienta usted y nunca permita que el diablo lo engañe. Que cuando usted tenga una enfermedad y ore y no sane y diga, ya ves, estás orando y Dios no te ha escuchado. Dios lo ha escuchado, hermano. Dios le ha escuchado, hermana. Solamente que Dios sabe
¿por qué permite todas las cosas? Nunca se sienta que ya no, el diablo puede decir, mira cuánto tiempo llevas orando y nada sucede. Hermanos, Dios sí nos escucha. Pero Dios sabe lo que está haciendo. Él va a contestar como Él quiera, hermanitos. Pero nunca digamos nosotros, qué lejos está Dios de mí. Qué lejos me encuentro de Dios. No, hermanos. Hay un salmo donde el salmista dijo, habló con su alma y dijo, ¿por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí y te turbas? Espera en Dios, porque aún hemos de alabarle. Cuando nosotros sabemos quién es nuestro Dios, hermanos, déjeme decirle, no hay nadie que nos va a engañar. No hay nada creado que nos va a hacer sentir como que estamos solos, hermanos. Cuando nosotros sabemos que nuestro Dios es el único Dios grande que está con nosotros, hermanos. Ustedes se recuerdan el día martes, los hermanos que vinieron, miramos, hermanos, lo que dice Génesis capítulo 28, versículo 16, que dice que Jacob despertó de su sueño y luego se dio cuenta que ahí estaba el Señor. Dijo, cuán terrible es esto, Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Él estaba en un paraje, acostado allá. Él pensaba que allá estaba solo en un paraje. Y luego dice, Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Un paraje puede ser tu problema. Un paraje puede ser esa enfermedad que estás atravesando. Un paraje puede ser algo que tú sientes que estás solo y que si algo te pasa a nadie le importa. Pero no, cuando Jacob despertó de su sueño dijo, Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Y dijo, cuán terrible es esta cosa. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo, dijo. En aquel paraje Jacob dijo, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ahí en ese lugar más solitario, ahí está el Señor. Ahí está Dios. Dios es lo que nos quiere enseñar en esta tarde, hermanitos. Y nos dice, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos como lo está el Señor nuestro Dios. En todo, en cuanto le pedimos. Dios va a contestar, hermanos, todo lo que esté de acuerdo a su voluntad, Él lo va a contestar. Pero muchas veces, hermanos, a veces nosotros no le hemos entendido a Dios. Incluso el Señor Jesús, cuando ya iba a ir a la cruz del Calvario, Él oraba, le dijo a sus apóstoles, vamos a orar. Y sus apóstoles se quedaron dormidos. Y el Señor dice que sus gotas caían como gotas de sangre. Y Él orando dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiera, sino hágase tu voluntad. Eso es lo que muchas veces nosotros no hemos entendido, hermanos. Pero el Dios que tenemos es un Dios grande, que no hay otro como Él. Un Dios que está más cerquita de lo que nosotros pensamos, hermano. Miren, hermanos, el Salmo 23:4 es un salmo donde el salmista dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Ese hombre sabía que Dios estaba ahí, cerquitas de él. ¿Cuántas veces a nosotros nos da solamente una gripa y uno dice, yo creo que Dios ya no está conmigo? Nos duele una uña y dice uno, yo creo que Dios ya no está conmigo. ¿Cómo no va a estar con nosotros? Dios está con nosotros, hermanos. Es lo que Dios nos quiere enseñar. Es lo que Dios quería recordarle a su pueblo Israel.
Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos como lo está el Señor, nuestro Dios, en todo, en cuanto le pedimos. Dios también hoy a nosotros nos dice, a la iglesia de Cristo Trompeta Final, aquí en la ciudad de Federal Way, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos como lo está el Señor, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos. No es cierto, hermanos. No hay otro como nuestro Dios. Al Dios que tenemos lo podemos invocar a la hora que sea y en todo lugar. Ahí está el Señor, hermanitos. Pero saben, mucha gente en ocasiones no ha entendido. Mucha gente en ocasiones piensa que Dios es como una imagen de esas que están todavía en los pueblos, hermanos. Y hay que ir por allá hasta allá para que nos escuche el Señor. No, Dios lo escucha aquí en la iglesia, allá en su cuarto, en su apartamento, en su casa, allá en su carro. Usted se puede encerrar en el baño y diga, no quiero que me mire nadie, aquí quiero hablar con mi Señor. Y ahí está el Señor, hermanito. Usted se puede ir a un monte y dice, aquí me voy a poner a orar, aquí donde nadie me mire. Y ahí puede gritarle a Dios, hermano. Y ahí está el Señor. Ese es el Dios de la iglesia. ¿Cuántos creemos que ese Dios está aquí, hermanos? No, hermanos, con ese amén casi ni yo me lo creo. ¿Cuántos creemos que el Señor está aquí, hermanos? ¿Cuántos creemos que Dios es grande? ¿Cuántos creemos que no hay otro Dios como nuestro Dios? No hay otro Dios como nuestro Dios. Tu Dios reina, iglesia. Tu Dios vive, tu Dios es real, tu Dios es espíritu. Él llena toda la tierra. Él está en todo lugar. Él está en esta tarde, en este lugar. Ojalá, hermanitos, que nosotros tengamos bien claro que Dios, el cual nos ha salvado, nos ha alcanzado, no hay otro que se iguale. Cuando Elías le clamó a Dios, invocó al Señor, dice que descendió fuego y consumió todo el holocausto, todo, la leña, las piedras, la carne, y lamió aún el agua que había alrededor del altar. Y el pueblo, hermanos, dijo, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Hermanos, al Dios que tenemos es un Dios que se siente, un Dios que se siente, un Dios que, hermanos, cuando le clamamos, algo tiene que suceder en nosotros. Hay un fuego que no se puede explicar. Hay una presencia gloriosa de parte de Dios. El Dios que tenemos no es un Dios cualquiera, es un Dios que se siente. Es un Dios que tiene poder para bendecirnos conforme a nuestra necesidad y conforme a sus riquezas en gloria. Hermanos, pónganse de pie ahí donde están en esta hermosa tarde. A los hermanos que nos están escuchando, hermanos, hermanas, también usted recuerde que tiene un Dios grande, único. No hay otro como su Dios en el cual usted ha creído. El Dios que lo ha redimido con su poder, que lo ha acercado a Él por medio de Cristo Jesús. Hable con Dios ahí en su hogar, ahí donde se encuentre. Hable con el Dios de la gloria. A los que estamos aquí, hermanos, vamos a acercarnos a la presencia de Dios. Vamos a hablar con el Señor en esta hermosa tarde. Oh bendito Dios del cielo y de la tierra. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias por hablarnos por medio de tu palabra, por recordarnos, Señor, al igual que el pueblo de Israel. Señor, en aquel tiempo había muchas naciones más grandes que Israel, mas sin embargo nadie tenía un Dios como el pueblo de Israel, Señor. Hoy también, Señor, hay